Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Hermanos, ustedes ya no son extranjeros ni huéspedes, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ustedes están edificados sobre los apóstoles y los profetas, que son los cimientos, mientras que la piedra angular es el mismo Jesucristo. En él todo el edificio bien trabado va creciendo para constituir un templo santo en el Señor. En él también ustedes son incorporados al edificio para llegar a ser una morada de Dios en el Espíritu. Palabra de Dios. El cielo proclama la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día transmite al otro este mensaje y las noches se van dando la noticia. Sin hablar, sin pronunciar palabras, sin que se escuche su voz. Resuena su eco por toda la tierra y su lenguaje hasta los confines del mundo. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús se retiró a una montaña para orar y pasó toda la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a 12 de ellos, a los que dio el nombre de apóstoles: Simón, a quien puso el sobrenombre de Pedro; Andrés, su hermano; Santiago; Juan; Felipe; Bartolomé; Mateo; Tomás; Santiago, hijo de Alfeo; Simón, llamado el Celote; Judas, hijo de Santiago; y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar con ellos, se detuvo en una llanura. Estaban allí muchos de sus discípulos y una gran muchedumbre que había llegado de toda la Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón, para escucharlo y hacerse sanar de sus enfermedades. Los que estaban atormentados por espíritus impuros quedaban sanos,
y toda la gente quería tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Jesús, antes de elegir a sus apóstoles, se retira en una montaña para entrar en esa dinámica de oración. Jesús nos enseña que para tomar una decisión, y una decisión importante, ya sea para nuestra vida, ya sea para nuestra familia, necesitamos siempre retirarnos en un lugar aparte. Por eso no debemos apresurarnos nunca. No debemos, digamos así, desesperarnos cuando vamos a tomar una decisión que es importante. Jesús, como maestro, nos enseña que tenemos que someter primero esa decisión en un clima de oración, porque en esa oración es donde nosotros dialogamos con Dios. En esa oración es donde nosotros le podemos llamar a Dios Padre, y Él nos reconoce a cada uno como hijos. En esa oración es donde nosotros debemos preguntarnos también cuál es la voluntad de Dios. Porque si nos apresuramos para tomar una decisión, si no metemos en la oración, si no sometemos a la voluntad de Dios esa decisión, tal vez nos equivoquemos. Un formador siempre nos decía: a Karakure nunca na decidía imbaede, en forma apurada, en forma rápida, cuando se trata de una cosa difícil. Esa oración nos ayuda a nosotros sosegar, digamos así, nuestra alma y tomar una decisión consciente, una decisión verdadera. Y eso es lo que Jesús nos enseña hoy. Ante la toma de una decisión muy importante, debemos retirarnos a solas para orar. Y es lo que Jesús hizo antes de llamar o antes de nombrar a sus apóstoles. Jesús elige a estos apóstoles, a estos hombres, digamos así, desde el lugar donde ellos estaban. Jesús les decía: ven, sígueme. Y estos apóstoles que tienen nombre aceptaban esa propuesta de seguimiento al Señor. Y al aceptar esa propuesta de seguimiento al Señor, ellos dejaron todo y se fueron detrás del Señor. Por eso es el Señor quien llama, es el Señor quien elige. Y cuando Jesús fija su mirada en una persona, en este caso en los apóstoles, no se fija en su condición. A Jesús no le interesa, digamos así, la formación académica. A Jesús no le interesa la posición económica de estos hombres, sino que mira directamente el corazón de la persona. Y de esa manera escoge de la multitud a unos hombres para que los siguieran y fueran sus apóstoles. Los eligió porque Él quiso, para que estuvieran con Él, para
para que cada uno de ellos aprendieran la vida de Jesús, las obras de Jesús, para que puedan grabar en su mente y en su corazón su palabra, y de esa manera convertirlos también a ellos como testigo justamente de aquella misión grandiosa que Jesús estaba por realizar. Jesús sigue llamando hoy día también a muchos hombres, a muchas mujeres. Por eso justamente la Divina Misericordia es un apostolado. Si hoy ustedes están aquí, no están como cualquier grupo, no están como cualquier movimiento, sino es un apostolado. Hay un Señor que les ha llamado a ustedes. Entonces, de alguna manera, son también hoy día los apóstoles del Señor. Y los eligió a cada uno de ustedes por su nombre. Jesús no se fija en los pecados, Jesús no se fija en la debilidad que tenga el hombre. Jesús se fija en el corazón de cada uno de sus apóstoles. Y si hoy estás sirviendo en la parroquia, recuerda que tú eres el apóstol del Señor. Entonces en tu vida se debe reflejar esa vida del verdadero apóstol del Señor. Porque ser apóstol del Señor significa estar con Él, aprender de Él, vivir con Él y para Él. Y sobre todas las cosas, Jesús elige a sus apóstoles para enviarlos después a predicar, a anunciar la buena nueva. De alguna manera, hoy también somos todos nosotros llamados a este apostolado. Qué bonito sería que el apostolado de la Divina Misericordia siga creciendo, que sigamos impulsando ese espíritu misionero en nuestra parroquia, para sentirnos verdaderamente como familia, así como Jesús hizo justamente de estos apóstoles. Jesús le llamaba a ellos amigos, porque comía, bebía, compartía con ellos. Entonces cada uno también de nosotros nos llama hoy a ser sus apóstoles, a estar con Él, para vivir esa experiencia maravillosa que tuvieron estos apóstoles. De la misma manera como llamó a estos 12, nos llama también a cada uno de nosotros a tener esa experiencia del encuentro personal con Jesús. Una vez un compañero en el seminario dijo: ¿y por qué estos apóstoles no tuvieron miedo para derramar su sangre? Porque ellos estuvieron esa experiencia con Jesús, conocían la vida de Jesús, conocían su palabra, el proyecto de Dios. Por tanto, la vida para ellos no era nada. Entregar la vida por Cristo valía la pena. Qué bueno y qué bonito sería también que nosotros pensemos eso. Si yo entrego mi vida a mi apostolado, si entrego todo lo que soy, sabiendo que Cristo vale la pena. Queridos hermanos, hoy Jesús nos llama también al apostolado, desde nuestra casa, desde nuestra familia, desde nuestra comunidad. Todos podemos ser apóstol del Señor. Si escuchamos la voz del Señor que nos dice: ven, sígueme. Hoy Jesús nos llama para que le sigamos a Él, con un corazón generoso, con una entrega total, sincera y verdadera. Que así sea.